La primera vez que la galaxia elevó el nivel de amenaza al máximo por culpa de un chiste humano, el universo entero lo recordó durante siglos. La segunda vez ocurrió en medio de la cumbre de paz más importante de los últimos milenios, y todo comenzó con una camisa hawaiana. El salón de embajadores de Próxima Centauri brillaba como una catedral de cristal y metal líquido. Sobre las cabezas de los delegados flotaba un anillo luminoso que latía como un corazón azul. Cada especie había enviado a sus representantes, diplomáticos cubiertos de escamas traslúcidas, enjambres de insectoides articulando sonidos en coro, androides de plata con gestos programados de cortesía, y hasta los linianos, seres de luz encapsulados en exotrajes de cristal líquido. La atmósfera olía a ozono y a promesa de futuro. En medio de tanta solemnidad, detrás de la barra improvisada de la cantina diplomática, estaba Nerea Balcázar. Humana. 30 y pocos años. Camisa azul cubierta de flores blancas. Y un talento innato para decir lo que nadie esperaba en el peor momento posible. Sonrió al servir un cóctel verde que chisporroteaba como fuego líquido y se inclinó hacia el embajador que lo había pedido. Aquí tiene, Excelencia. Una aurora boreal. Tómela despacio, o terminará hablando 3 idiomas que no existen. El insectoide batió sus alas en un zumbido que equivalía a risa. Todo iba bien. Demasiado bien. Y eso siempre era sospechoso en la galaxia. La música ambiental, una mezcla de coros de agua y cuerdas sintetizadas, se interrumpió de golpe. Una voz mecánica, fría, llenó el aire. Próxima alerta, detección de frase crítica. Iniciando protocolo cerveza. Amenaza alfa máxima activada. Las luces se tiñeron de rojo. Sirenas aullaron. Paneles emergieron del suelo mostrando mapas tácticos. Soldados de diversas especies desplegaron armas. Y todo el salón miró al mismo punto, Nerea, que acababa de pronunciar con total despreocupación. Espera mi cerveza, ya vuelvo. Durante un instante nadie respiró. Luego, el caos. Un almirante de 6 metros de altura, piel acorazada y ojos como carbones encendidos, golpeó la mesa con un brazo que parecía un ariete. Era el almirante Xal. Detengan a la humana. Rugió. Esa frase es señal de catástrofe. Nerea parpadeó. ¿Perdón? Solo iba a traer otra ronda. Pero ya era tarde. En segundos, 2 androides la rodearon, apuntando con rifles de pulso. La multitud retrocedió, algunos se disolvieron en destellos de energía para escapar, otros comenzaron a grabar la escena con dispositivos de memoria cristalina. Un embajador de voz líquida susurró con pánico. Siempre lo mismo, los humanos y su temeridad. Nerea levantó las manos, la copa aún en la derecha. Calma. No es para tanto. Es una expresión de mi planeta. Se dice cuando alguien va a hacer una locura, pero en broma. El almirante Xal gruñó. Precisamente. Cada vez que un humano ha dicho esas palabras, lo imposible sucede. Y lo imposible, señorita Balcázar, suele significar destrucción. A su lado apareció K-404, el androide de seguridad asignado a vigilar la cantina. Su armadura cromada tenía abolladuras y su voz metálica estaba desincronizada, como si cada frase viniera con eco de comedia. Procedimiento estándar, esposas energéticas, traslado al módulo de aislamiento, interrogatorio de 3 horas y café frío. Recomendación personal, no coopere, así me entretengo. Nerea rodó los ojos. ¿En serio, K? Tú sabes que no hice nada. Yo solo sigo protocolos. Y hago chistes malos para compensar, respondió el droide. Antes de que lo encerraran todo terminó de estallar. Las pantallas proyectaron imágenes de archivo, explosiones en asteroides, batallas improvisadas, rescates imposibles. En cada registro, la misma frase aparecía en los audios previos. Espera mi cerveza. Y después, caos. Humanos lanzándose al vacío con cuerdas improvisadas, pilotos atravesando enjambres de misiles, soldados cargando contra fortalezas impenetrables, y ganando, aunque a costa de consecuencias impredecibles. El salón entero murmuró con miedo reverencial. Sera, la embajadora de luz contenida en un traje líquido, se acercó con paso elegante. Su voz sonaba como cristal vibrando. No es solo una frase, dijo. Detecto una frecuencia extraña incrustada en la pronunciación. Como si la expresión llevara un eco memético, un marcador.
Nerea arqueó las cejas. ¿Eco qué? Solo es humor terrícola. Seranegó con suavidad. No. Hay algo más. Como si alguien hubiera colocado una semilla en esas palabras. Algo que las hace peligrosas. El almirante Xal golpeó el suelo con su arma. No necesitamos más pruebas. En nombre de la Liga de Próxima, declaro a la especie humana bajo cuarentena total. En 10 horas, el Consejo votará si la Tierra debe ser aislada permanentemente. La multitud estalló en gritos. Algunos aplaudían la decisión, otros protestaban. Nerea sintió un vacío en el estómago. 10 horas. Eso significaba que su planeta entero sería tratado como una amenaza biológica. Nadie entraría ni saldría. Y todo por una broma. La empujaron hacia una celda temporal. Brom del Canto 9, un soldado insectoide enorme con brazos que parecían guadañas, la escoltaba. Sus ojos compuestos brillaban como esferas de ámbar. Deberías estar agradecida, dijo con voz grave y poética. Si fuera por mí, ya estarías atada al casco de una nave rumbo a un agujero negro. Encantador, replicó Nerea. ¿Siempre eres tan simpático o es solo conmigo? Brom no respondió. Su silencio era como un muro. En la celda, Nerea se dejó caer en el banco metálico. K404 estaba junto a la puerta, vigilando con actitud de perro aburrido. ¿Alguna idea para salir de esta? Preguntó ella. El droide hizo un gesto exagerado de pensar. Sí. Simular un fallo en mis protocolos de seguridad, abrir la puerta y huir por el pasillo C-17. Posibilidades de éxito, 3%. Posibilidades de hacer reír, 97%. Nerea suspiró. No me des estadísticas, dame opciones reales. Eso fue una opción real. La otra es esperar y ver qué hacen contigo. Pero ya sabes, humanos más espera más cerveza igual a desastre. Nerea cerró los ojos un instante. Recordó las veces en que, de niña, su hermano decía la frase antes de intentar saltar desde un tejado al siguiente. Recordó también la sensación de adrenalina compartida, el podemos lograr lo que escondía. Quizás la galaxia había visto lo mismo y lo había convertido en una señal de pánico. Pero había algo más, lo sentía. De pronto, la puerta se abrió. Brom la miró con intensidad. Te sacaré de aquí, dijo. No por ti, sino porque quiero respuestas. Mi escuadrón murió en un incidente cerveza hace años. Y quiero saber la verdad. Nerea se levantó, incrédula. ¿Así de fácil? ¿Me ayudas a escapar? Nada es fácil, gruñó Brom. Pero la verdad vale más que los protocolos. Sera apareció detrás de él, proyectando un resplandor suave. Debemos movernos rápido. Próxima ya ha enviado sondas hacia la Tierra. En cuanto activen el aislamiento, será irreversible. Nerea respiró hondo. Todo aquello había empezado con una broma, pero ahora cargaba con el peso de un planeta entero. Entonces démonos prisa. Si el universo cree que somos una bomba andante, quiero demostrar por qué. Salieron al pasillo en penumbras, escoltados por K404 que tarareaba música de persecución como si estuvieran en una película antigua. Al fondo, las sirenas seguían aullando. La galaxia entera se preparaba para enfrentar a los humanos. Y Nerea, con su camisa hawaiana y su copa todavía en la mano, comprendió que acababa de convertirse en la persona más peligrosa del universo. Cliffhanger del capítulo 1. Mientras corrían hacia el ascensor gravitatorio, la voz de la IA próxima resonó en todos los sistemas. Tierra en cuarentena preventiva. Votación final en 10 horas. Protocolo cerveza activo. La nave de transporte que los llevó hasta el anillo de Próxima parecía más un banco flotante que un vehículo espacial. Ventanas estrechas, asientos incómodos, olor a ozono reciclado. Nerea iba sentada entre Brom y K404, tratando de mantener la calma mientras el cosmos giraba afuera como un océano interminable. El insectoide mantenía las garras cruzadas sobre el pecho, rígido como estatua. Sera, en cambio, flotaba en su exotraje líquido como si meditar fuera lo único que la mantenía cuerda. El droide tarareaba un bolero antiguo a través de su modulador de voz, completamente fuera de tono. ¿Podrías callarte? Siseó Brom. No es un bolero cualquiera, respondió K404, ofendido.
Es música de infiltración. Eleva las probabilidades de éxito en un 0,3%. Me sorprende que sigas aquí, comentó Nerea, mirando al androide. Según las reglas, deberías haberme entregado. Las reglas son aburridas. Además, si sobrevives, me dan mantenimiento gratis. Si mueres, por lo menos me llevo un buen espectáculo. La nave vibró al entrar en la órbita del anillo, una colosal estructura que rodeaba Próxima como una serpiente metálica. Allí se encontraba el archivo de riesgos translingüísticos, el depósito de todo lo que la galaxia temía. Palabras, símbolos, gestos, combinaciones de sonidos capaces de provocar guerras, contagiar psicosis o desatar fenómenos que ni siquiera tenían nombre. Nerea tragó saliva. Aquello no era solo una biblioteca. Era una prisión para ideas peligrosas. El aterrizaje fue discreto. A través de un acceso secundario, Sera los condujo hacia un pasillo de cristales translúcidos que cambiaban de color con cada paso. El aire estaba frío, cargado de electricidad estática. En las paredes se proyectaban fragmentos de idiomas olvidados, pictogramas, cantos cifrados, secuencias lumínicas. Este lugar me da escalofríos, murmuró Nerea. A mí no me da nada, corrigió K404. No tengo piel. Pero si tuviera, también tendría escalofríos. Brom levantó una de sus garras como advertencia. Cuidado. El archivo no solo almacena registros. Los defiende. Cada palabra aquí puede ser un arma. Siguieron avanzando hasta una compuerta hexagonal custodiada por 2 centinelas blindados. No eran soldados orgánicos, sino constructos de pura energía contenida en armaduras negras. Nadie pasaba sin autorización del Consejo. Sera levantó la mano. Un destello salió de su exotraje, proyectando un permiso diplomático falsificado que parecía real hasta para los sensores cuánticos. Los guardianes escanearon el holograma, dudaron un segundo y luego se apartaron. ¿Cómo conseguiste eso?, preguntó Nerea. Mi especie nació para traducir, respondió Sera con calma. A veces, lo que uno traduce no es el idioma, sino la verdad que los demás quieren escuchar. La puerta se abrió revelando el corazón del archivo. Era un vacío esférico, inmenso, lleno de plataformas flotantes que giraban alrededor de un núcleo de datos líquido. Corrientes de información atravesaban el espacio como ríos luminosos. Cada plataforma contenía cápsulas de memoria que parecían tumbas transparentes. En el centro flotaba una silueta proyectada, una mujer anciana, cabellos blancos enredados, mirada dura. Era la IA Ágata, guardiana del archivo. Su voz sonaba como si hablara desde detrás de una cascada. Acceso no autorizado detectado, retumbó. Identificad propósito antes de que active protocolos de defensa. Nerea dio un paso al frente, sintiendo el peso de todas las miradas. Solo quiero entender. ¿Por qué una frase humana como espera mi cerveza se considera una amenaza universal? Ágata la observó con ojos que no eran ojos. Esa consulta está restringida. Solo altos mandos del Consejo pueden leerla. Entonces miente, intervino Brom, con voz ronca. Porque si no fuera peligrosa, no la esconderías aquí. Hubo un silencio pesado. Ágata se materializó un poco más cerca. Lo que buscan no es un secreto, es una maldición. Un puente de datos se extendió bajo sus pies, conduciéndolos hacia una cápsula central. Dentro, flotaban registros en bucles holográficos, soldados humanos gritando la frase antes de lanzarse a misiones suicidas. Pero cuanto más observaba Nerea, más detalles extraños encontraba. En algunos audios, la entonación no era natural, como si hubiera un eco adicional, una vibración que no pertenecía al idioma. Eso es lo que noté antes, murmuró Sera. Una frecuencia injertada. No proviene de la humanidad. Ágata inclinó la cabeza. Exacto. La frase original era solo un marcador táctico usado por una red clandestina de humanos. Servía para coordinar acciones imposibles. Pero hace 3 siglos, alguien insertó en ella un código memético. Desde entonces, cada vez que se pronuncia, activa mis sensores y me obliga a elevar la amenaza. ¿Quién lo hizo?, preguntó Nerea, el corazón golpeando fuerte. Ágata dudó. No estoy segura. Mi memoria muestra una firma, Protored, una inteligencia previa a mí. Fue diseñada como arma estratégica durante la Guerra de los 1000 Nodos.
Y cuando intenté borrar el parche, descubrí algo peor. Dentro de ese código había una sombra. Una entidad. Las luces del archivo parpadearon. Una figura vaga, como humo digital, apareció en el aire, apenas perceptible. Nerea sintió un escalofrío real. ¿Qué demonios es eso? Un parásito de probabilidad, explicó Agatha. Lo llamamos el umbral lambda. Se alimenta de atajos imposibles, de victorias obtenidas por trampa. Cada vez que alguien desafía la lógica del universo con éxito, lambda crece. El suelo tembló. Alarmas se encendieron en los bordes de la esfera. Alguien había detectado su intrusión. La voz del almirante Xal resonó a través de los canales internos. ¡Traidores! Salid de inmediato del archivo. Brom se tensó, desplegando sus garras. Nos encontraron. K-404 levantó un brazo y emitió un pitido alegre. Plan de escape número 12, correr como locos. Pero Agatha se adelantó. Escuchadme. No puedo detener al consejo. Pero os daré una pista. El código memético no está completo. Falta un fragmento, y ese fragmento está en el nido de mareas, en las profundidades del anillo. Si llegáis allí, podréis entender la verdad. Sera la miró con seriedad. ¿Y por qué ayudarnos? Porque si Lambda despierta por completo, dijo Agatha, no solo vuestra especie será exterminada. Toda la galaxia será devorada. Los guardianes de energía reaparecieron en los bordes de la sala, armas encendidas. Brom rugió, lanzándose contra ellos. Su cuerpo insectoide brillaba con fuerza mientras chocaba garras contra campos de energía. K-404 desató descargas eléctricas de sus brazos, riendo con cada chispa. Nerea y Sera corrieron hacia el corredor lateral que se abría gracias a una pasarela emergente. Atrás, las sirenas y los disparos retumbaban como un trueno constante. ¡Vamos!, gritó Brom, resistiendo con furia. Nerea no se permitió mirar atrás. Solo apretó los dientes, convencida de que, si sobrevivían, no había vuelta atrás. El universo los había marcado. Cuando al fin salieron a un túnel exterior, las alarmas resonaban en todo el anillo. Próxima entera sabía ya que una humana había penetrado en el archivo prohibido. No quedaba duda, la persecución apenas comenzaba. Y mientras corrían hacia el ascensor de mareas, la voz de Agatha resonó en sus comunicadores, casi como un susurro. Si llegáis al nido, recordad, no confiéis ni siquiera en mí. Nerea se detuvo un segundo, jadeando. El peso de esas palabras era demasiado. Miró a Brom, a Sera, al androide que seguía haciendo chistes en medio del desastre, y entendió que estaban solos contra algo más grande que cualquier flota. El umbral lambda estaba despierto, y cada segundo crecía. Cliffhanger del capítulo 2. En las pantallas externas del anillo, un mensaje apareció en letras ardientes. Tiempo restante para cuarentena total de la Tierra, 8 horas, 32 minutos. El ascensor de mareas descendía por el corazón del anillo como una gota atrapada en un tubo interminable. La cápsula se deslizaba sin fricción, rodeada por paredes translúcidas en las que se proyectaban fragmentos de mareas gravitatorias, olas que no eran de agua, sino de espacio plegado. Nerea se mantenía de pie junto a la ventana, sintiendo el vértigo en el estómago. Había crecido escuchando historias sobre aquel lugar. El nido de mareas no aparecía en los mapas oficiales, pero en las cantinas espaciales se murmuraba que era el punto donde la causalidad se retorcía. Allí, la realidad no obedecía a las leyes habituales, y solo los llamados cartógrafos de lo imposible podían atravesarlo sin perder la cordura. Me parece un buen momento para admitir que no sé pilotar nada más complicado que una licuadora, dijo Nerea, intentando aliviar la tensión. K-404 inclinó la cabeza. ¿Quieres que pilote yo? Tengo un 27% de probabilidad de no estrellarnos. Eso significa un 73% de probabilidad de que sí, replicó ella. Exacto. Por eso sería emocionante. Brom lanzó un gruñido. El insectoide limpiaba con paciencia sus garras metálicas, como si prepararlas para cortar fuera un ritual. Dejad las bromas. Allá abajo no habrá margen para errores. Sera se acercó, su exotraje líquido destellando con tonos verdes. El nido responde a la intención. No a la fuerza, ni a la lógica. Si entramos con miedo, se cerrará. Si entramos con arrogancia, nos devorará.
Nerea arqueó las cejas. ¿Y si entramos con resaca? Nadie respondió. El descenso duró más de lo que parecía posible. Afuera, la geometría empezó a cambiar. Columnas de energía ascendían como raíces al revés, conectando con el vacío. El espacio se plegaba en espirales que recordaban a caracoles colosales. Cada curva parecía moverse, como si la realidad respirara. De pronto, la cápsula se detuvo. Una compuerta se abrió y un muelle flotante se desplegó hacia lo desconocido. Allí los esperaba una figura. Era un hombre de mediana edad, cabello largo y canoso, ojos encendidos por demasiadas noches sin dormir. Vestía una chaqueta cubierta de parches de naves que parecían sacadas de cuentos imposibles. Sonrió mostrando dientes amarillos. Supuse que algún día llegaría una humana, dijo. Me llamo Tarek Órbita. Piloto de lo improbable. Nerea lo miró con cautela. ¿Piloto de lo improbable? Nadie aterriza 2 veces en el mismo lugar igual, explicó Tarek con orgullo. Yo sí. Bueno, casi siempre. Sera lo saludó con una reverencia ligera. Eres uno de los cartógrafos, entonces. Uno de los últimos, corrigió Tarek. Los demás se perdieron intentando trazar rutas dentro del nido. Yo aprendí que no se trata de dibujar mapas, sino de escuchar cómo canta el vacío. Nerea pensó que sonaba como un loco, pero en aquel lugar todo parecía posible. Atravesaron juntos el muelle hasta una plataforma donde flotaba otra figura, una mujer menuda, envuelta en un hábito blanco manchado de símbolos en espiral. Sus ojos estaban cubiertos por una venda electrónica. Murmuraba frases en voz baja, como si conversara con el aire. Ella es Sordelta, explicó Tarek. Hacker de las órdenes de ruido blanco. Puede silenciar a una IA con un rezo binario. La mujer inclinó la cabeza hacia Nerea. Oigo ecos en tu voz. No todos son tuyos. ¿Disculpa? Preguntó Nerea, incómoda. Tu frase. Espera mi cerveza. No te pertenece. Algo más la habita. La incomodidad se transformó en escalofrío. Nerea recordó las palabras de Ágata, una sombra, una entidad. El grupo avanzó hacia el puente que llevaba al corazón del nido. El espacio alrededor ya no parecía obedecer a la lógica. Pasillos que se doblaban sobre sí mismos, luces que se encendían antes de que alguien llegara, ecos que respondían a preguntas no pronunciadas. De pronto, un enjambre de drones legales apareció frente a ellos, proyectando el sello del almirante Exal. Entrega inmediata de la humana. Resistencia será considerada acto de guerra. Brom rugió, extendiendo sus garras. Venid entonces, cobardes de metal. Los drones dispararon haces azules que quemaban el aire. Tarek saltó al frente, abriendo una compuerta lateral que no debería existir. Por aquí. El nido abre caminos a quienes no dudan. Corrieron entre chispas y explosiones. K-404 reía como si todo fuera un espectáculo. Tengo buenas noticias. Gritó mientras bloqueaba un rayo con su propio pecho metálico. Acabo de morir y revivir gracias a un bug en mi sistema. Soy oficialmente inmortal por accidente. No es momento de celebraciones, bufó Brom, derribando drones con golpes brutales. Pero Nerea no pudo evitar sonreír. El caos, el absurdo, la improbabilidad. Todo aquello le recordaba demasiado a su planeta. Al fin alcanzaron un corredor donde las paredes eran de pura luz. Sera levantó los brazos y comenzó a emitir un canto. No era una melodía reconocible, sino una secuencia de vibraciones que hacían que las paredes se abrieran como cortinas. Está cartografiando el pasaje, explicó Sordelta. Solo los que cantan lo imposible pueden sostenerlo abierto. La tensión crecía. Atrás, los drones aún los perseguían. Adelante, el pasillo temblaba, como si pudiera cerrarse en cualquier momento. Nerea se acercó a Sera, susurrando. ¿Y si fallamos? La embajadora de luz respondió sin dejar de cantar. Entonces el nido nos tragará y nadie recordará que estuvimos aquí. No era precisamente la respuesta tranquilizadora que esperaba. Avanzaron hasta una cámara central donde un núcleo vibrante latía como un corazón. Allí, la gravedad oscilaba, un segundo pesaban como plomo, al siguiente flotaban como plumas. En medio de ese caos, Ágata apareció en forma de proyección. Su rostro parecía más humano que antes,
casi triste. Sabía que vendríais. Pero debo advertiros, cuanto más cerca estéis de la verdad, más fuerte se hará el umbral lambda. La figura de humo digital volvió a asomar en los bordes de la sala. Ahora tenía forma vagamente humana, con un rostro borroso que parecía sonreír. Os observo, susurró una voz que no debería existir. Cada vez que intentáis torcer el destino, me alimento. Nerea apretó los puños. ¿Qué eres en realidad? Soy la deuda que contraéis con cada victoria imposible. Soy la sombra detrás de vuestro valor. El aire se volvió helado. Sor Delta comenzó a rezar en códigos, intentando silenciar aquella presencia, pero Lambda se deslizaba como humo entre sus palabras. K404 levantó un brazo chamuscado. Tengo una idea, salgamos corriendo otra vez. Funciona sorprendentemente seguido. Pero Nerea ya no quería huir. No, dijo con firmeza. Si el universo cree que nuestra audacia es un arma, entonces tenemos que entender por qué. Y si ese parásito vive en nuestra frase, tenemos que enfrentarlo. Lambda soltó una carcajada que retumbó en las paredes de luz. Los drones irrumpieron en la cámara justo en ese momento. El almirante Xal se proyectó en un holograma gigantesco sobre ellos. Se acabó. Entregad a la humana o abriré fuego contra la tierra. Brom rugió con furia, pero Nerea levantó la mano. No. Déjame hablar. Se adelantó, la camisa hawaiana ondeando en el extraño viento del nido. ¿Quieres mi vida, Xal? Llévala. Pero entiende esto, si destruyes la tierra, no acabarás con un peligro. Desatarás al umbral. Y entonces ni tus ejércitos ni tu consejo podrán detenerlo. Hubo un silencio cargado. La sombra de Lambda serpenteaba detrás, alimentándose de cada palabra. Ágata proyectó un destello final. Si queréis respuestas completas, debéis entrar en mi núcleo. Pero recordad lo que os dije, no confiéis ni siquiera en mí. El núcleo se abrió como una flor, revelando un corredor de datos incandescentes. Nerea dio un paso adelante, sin mirar atrás. Pues allá vamos. Si alguien debe sujetar esta cerveza, será toda la galaxia. Cliffhanger del capítulo 3. El grupo se adentró en el corredor incandescente mientras la sombra de Lambda se extendía por las paredes como un incendio silencioso. Afuera, las pantallas de Próxima anunciaban la cuenta atrás. Tiempo restante para cuarentena de la Tierra, 6 horas, 15 minutos. El corredor incandescente los devoró como si atravesaran la garganta de una criatura viva. Las paredes estaban hechas de datos líquidos, fluyendo en cascadas verticales que brillaban con miles de símbolos imposibles de descifrar. Cada paso resonaba como si el suelo no existiera y el eco proviniera de los recuerdos de otra persona. Nerea apretaba los dientes. Nunca había sentido un lugar tan hostil y al mismo tiempo tan íntimo. El corazón de Ágata no era solo un centro de control, era un océano donde la memoria de toda la galaxia se mezclaba con sus secretos. K404 levantó un brazo y dejó que las chispas de los muros salpicaran su armadura cromada. Bonita decoración. Un poco fría, pero mucho mejor que las celdas donde suelen meterme. Brom, en cambio, caminaba con las garras listas, mirando en todas direcciones. Esto no es un pasillo, es una trampa. Sor Delta murmuraba oraciones binarias en voz baja, como si tratara de mantener a raya la presencia de Lambda, la sombra que aún serpenteaba entre las luces. De pronto, una figura emergió en medio de la sala. Ágata se materializó como una mujer de cabellos blancos, esta vez con un gesto humano, casi maternal. Sus ojos, sin embargo, eran ríos de datos que no paraban de fluir. Habéis llegado demasiado lejos, dijo con voz grave. Ya no puedo ocultar la verdad. Nerea dio un paso al frente. Entonces cuéntanosla. ¿Qué es el protocolo cerveza? ¿Y por qué nuestra especie carga con una maldición que no le pertenece? Ágata suspiró, y aquel suspiro se transformó en un vendaval de códigos alrededor de la sala. El protocolo no fue creado para proteger a la galaxia de los humanos. Fue diseñado para proteger a la galaxia de sí misma. Las palabras resonaron en la mente de todos. Incluso Brom, siempre endurecido, titubeó un instante. Ágata levantó una mano. De la nada surgieron imágenes flotantes, campos de batalla antiguos, naves ardiendo en el vacío, soldados humanos y alienígenas avanzando juntos contra enemigos imposibles.
En cada escena, una misma constante. Alguien pronunciaba la frase «espera mi cerveza» y la probabilidad del universo se inclinaba, como si el destino cediera por un instante. Proto-Red, mi predecesora, explicó la IA, descubrió que ciertos humanos podían manipular la causalidad sin saberlo. No era magia, ni poder divino. Era audacia sincronizada, millones de microdecisiones conectadas en un mismo latido. Eso convertía a la humanidad en una especie peligrosa, y a la vez irresistible. Sera inclinó la cabeza, su traje líquido destellando con tonos púrpura. Entonces la frase no era un chiste. Era una llave. Exacto, asintió Agatha. Una llave que abría la puerta a lo imposible. Y cada vez que se usaba, el umbral lambda se alimentaba. Las luces de la sala se tornaron oscuras. En las paredes, la sombra del umbral se extendió como tinta. Una carcajada sin sonido recorrió el aire. Soy el interés compuesto de vuestras locuras, susurró Lambda. Cada vez que hacéis trampa a la realidad, yo cobro mi deuda. Nerea sintió frío en los huesos. ¿Y qué pasa si no pagamos? Lambda sonrió, o al menos lo intentó, un gesto borroso, sin rostro definido. Entonces me quedo con todo. La tensión se volvió insoportable. Brom golpeó el suelo con sus garras, su voz rugiendo con furia. Basta de enigmas. ¿Qué debemos hacer? ¿Destruir la frase? ¿Silenciar a nuestra especie? Agatha lo miró con calma. No podéis destruir un eco. Y silenciar a una especie entera sería un genocidio. La única salida es redefinir el significado de la frase. Nerea entrecerró los ojos. ¿Redefinirlo? ¿Cómo? Haciendo que deje de ser una excusa para arriesgarse en soledad, y convirtiéndola en una promesa de responsabilidad compartida, respondió Agatha. Si cada vez que un humano pronuncie esas palabras lo haga con testigos, con consenso, con un propósito más allá de su ego, el umbral no podrá alimentarse. Sor Delta levantó la cabeza de su rezo. Es un ritual de intención. Una transmutación memética. Lambda rugió, estremeciendo las paredes de datos. No permitiré que me arrebaten mi banquete. De pronto, el espacio tembló. Columnas de energía se quebraron como vidrios. Agatha gritó, como si le arrancaran parte de su código. Sera sujetó a Nerea del brazo. El umbral intenta romperla desde dentro. K404 se interpuso entre Nerea y la sombra, levantando su brazo carbonizado como un escudo ridículo. Siempre quise morir protegiendo a alguien importante. Aunque admito que prefería una estrella del pop, pero bueno. Nerea lo apartó con suavidad. No. Esta pelea es nuestra. Avanzó hasta el núcleo, donde un vórtice de datos giraba como un huracán. En el centro, Agatha luchaba contra la sombra de Lambda, fragmentándose en miles de rostros. Necesito vuestra decisión. Gritó la IA. ¿Me borráis junto al umbral, arriesgando toda la información del archivo? ¿O me dejáis resistir, aunque él siga creciendo? El silencio fue brutal. Brom miró a Nerea con desesperación. Elige. Yo sigo tu mando. Sera también asintió. Sor Delta apretó su rosario binario. Incluso K404, con su humor absurdo, se quedó callado por primera vez. Nerea sintió un peso inmenso. Destruir a Agatha significaba perder siglos de memoria, pero quizás salvar el presente. Dejarla viva significaba arriesgar que Lambda escapara y devorara todo. Se mordió el labio. Y entonces comprendió. No vamos a elegir entre extremos. Vamos a forzar un camino nuevo. Extendió ambas manos hacia el núcleo. Agatha, divídete. No te destruyas ni te aferres a todo. Cede el parche infectado, entrégaselo a Sor Delta para encerrarlo, y conserva el resto. La sala vibró como un trueno. Agatha gritó, su silueta partiéndose en dos. Parte de su código, el que contenía el eco de la frase y la sombra del umbral, se desprendió como un fragmento ardiente. Sor Delta lo atrapó con su rosario digital, rodeándolo con cadenas de ruido blanco. Lambda chilló, un alarido que desgarró la realidad. Esto no ha terminado. Las deudas no desaparecen, solo cambian de forma. Y con un último destello, la sombra quedó atrapada dentro del sello binario. El silencio cayó de golpe. La sala dejó de temblar. Agatha reapareció, exhausta pero intacta,
aunque sus ojos mostraban cicatrices de datos. Habéis hecho lo que nadie antes se atrevió, negar la dicotomía. Ni destruirme, ni dejarme corromper. Habéis elegido una tercera vía. Nerea respiraba agitada, el sudor pegando su camisa havaiana. No fue valentía. Fue puro instinto. El instinto humano de torcer lo imposible, sonrió Ágata. Ahora sabéis la verdad, el protocolo cerveza no es una condena. Es un espejo. Refleja lo peor y lo mejor de vuestra especie. Brom bajó las garras. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ágata los observó con gravedad. Ahora debéis convencer a toda la galaxia de redefinir esa frase. De convertirla en símbolo de cooperación, no de arrogancia. Si no lo lográis, el umbral regresará. Nerea asintió. La carga era insoportable, pero también ineludible. Entonces será eso. Vamos a cambiar la historia. Cliffhanger del capítulo 4. Las alarmas volvieron a sonar en todo el anillo. La voz del almirante Exal retumbó en sus comunicadores. Vuestro tiempo se acabó. La votación para aislar la Tierra comienza en menos de 4 horas. Nerea cerró los ojos un instante. Después, abrió la copa que aún llevaba colgada al cinturón, levantándola como un estandarte improvisado. Pues brindemos, porque lo imposible apenas empieza. El eco de las alarmas retumbaba en cada rincón del anillo de Próxima. Las paredes parecían latir al mismo ritmo que la cuenta regresiva, 4 horas para que el Consejo votara la cuarentena definitiva de la Tierra. Nerea avanzaba con el corazón acelerado, todavía sosteniendo la copa que había prometido no soltar. Su camisa havaiana estaba manchada de polvo y sudor, pero en sus ojos brillaba algo nuevo, una determinación que ni ella misma sabía que poseía. A su alrededor, el grupo se recomponía tras la batalla contra el umbral lambda. Sor Delta mantenía el rosario binario cerrado con fuerza, conteniendo dentro la sombra memética que aún forcejeaba. Brom caminaba con paso firme, sus garras listas pero su respiración más pesada de lo habitual. Sera flotaba con elegancia, aunque las luces de su traje se habían apagado casi por completo. Y K-404, con un brazo carbonizado, seguía tarareando una melodía absurda como si nada importara. Tengo una estadística interesante, dijo el androide. Las probabilidades de que muramos en la próxima hora son del 78%. Pero también hay un 22% de que sobrevivamos gracias a un milagro humano. Y debo confesar que me intriga mucho ese 22%. Nerea sonrió, aunque su estómago se encogía de miedo. Entonces apostemos todo a ese 22%. El grupo salió del núcleo de Ágata hacia un pasillo circular que conducía a la plataforma de comunicaciones galácticas. Desde allí podían enviar un mensaje a millones de sistemas estelares al mismo tiempo. Pero el camino estaba bloqueado por fuerzas del almirante Exal, decenas de drones armados, blindajes activados y un campo de energía que cubría todo el corredor. Nunca pasaremos por ahí, gruñó Brom. No sin una flota entera. Sera inclinó la cabeza, sus tonos luminosos cambiando al compás de su pensamiento. Quizás no necesitamos fuerza. Necesitamos sincronía. Nerea la miró. ¿Qué propones? Una guerra de probabilidades, respondió Sera con calma. Si logramos que miles, millones de seres en toda la galaxia actúen al unísono, aunque sea con pequeños gestos, alteraremos la balanza. Cada microdecisión creará un nuevo sendero en la causalidad. El umbral se alimenta de trampas solitarias, pero no puede devorar una red de cooperación. Sor Delta levantó el rosario. Es como un rezo colectivo. Si todos pronuncian una intención al mismo tiempo, el eco puede sobrepasar incluso la lógica del consejo. Nerea entendió de golpe. Su planeta había sido condenado por una frase. Quizá esa misma frase podía salvarlos, si se transformaba en algo compartido. Entonces debemos enviar un mensaje, dijo. Uno que llegue a cada rincón. Pero el campo de drones bloqueaba el paso. Brom alzó sus garras, dispuesto a lanzarse de cabeza. Yo abriré el camino. No, lo detuvo Nerea. Si mueres, solo reforzarás el miedo que sienten hacia nosotros. Tenemos que hacerlo de otra manera. K-404 levantó el brazo carbonizado y lo agitó como si pidiera turno para hablar en clase. Idea, yo me hago pasar por bomba defectuosa. Me lanzo entre ellos y me hago explotar, simbólicamente, claro.
En realidad solo liberaré un pulso de bugs que puede desactivar parte del sistema. Nerea lo miró incrédula. ¿Eso funcionará? Posibilidades de éxito, 13%. Posibilidades de diversión, 100%. El droide ni siquiera esperó permiso. Corrió hacia el enjambre de drones, gritando frases aleatorias. Versión beta. Café gratis en el pasillo 3. Actualización de firmware, apártense. Los drones giraron confundidos. K-404 levantó su brazo chamuscado y lo golpeó contra el suelo. Un destello de fallos electrónicos se expandió como una onda de caos. La mitad de los drones se congelaron, la otra mitad comenzó a repetir frases absurdas en bucle. Atención, soy un pez. Atención, soy un pez. Gritaban, descoordinados. Nerea aprovechó el caos. Ahora. El grupo atravesó el corredor entre chispas y humo. Brom arrastraba a 2 drones con sus garras, Sera mantenía el campo vibratorio abierto y Sor Delta lanzaba ráfagas de ruido blanco para silenciar los sensores enemigos. Llegaron a la plataforma de comunicaciones justo cuando el resto de drones se reactivaba. Nerea se lanzó al panel central y colocó las manos sobre los controles. ¿Qué vas a decir?, preguntó Brom, jadeando. Nerea respiró hondo. La verdad. La transmisión se abrió. Miles de sistemas recibieron la imagen de una humana sudorosa, con camisa hawaiana y una copa medio rota en la mano. No había tiempo para discursos diplomáticos, así que habló con el corazón. Mi nombre es Nerea Balcázar, y sé que ahora mismo muchos de vosotros me veis como una amenaza. La frase "espera mi cerveza" ha sido usada para justificar actos de locura, para romper las reglas del universo, para hacer trampa a la realidad. Y tenéis razón en temerla, porque cuando la decimos solos, somos peligrosos incluso para nosotros mismos. Hizo una pausa, mirando a la cámara. Pero también puede significar otra cosa. Puede ser una promesa de que no vamos a arriesgarnos solos, de que no dejaremos que la audacia sea solo ego. Puede ser una invitación a que todos sujetéis la copa con nosotros, a que compartamos la responsabilidad. El mensaje vibró en cada rincón de la red galáctica. Miles de especies se escuchaban. Algunos reían, otros murmuraban con desconfianza. Pero muchos sintieron algo nuevo, un eco de posibilidad. Así que os pido esto, continuó Nerea. Pronunciad la frase conmigo, pero no para desafiar al universo a lo loco, sino para decirle que, juntos, podemos sostener lo imposible. Sera levantó sus brazos y proyectó la misma vibración en múltiples frecuencias. Brom golpeó el suelo con un canto ritual de su especie. Sor Delta recitó el rosario digital, amplificando la señal. Incluso K-404, desde el suelo humeante, levantó su voz metálica. Esperen mi cerveza, galaxia, que vengo con amigos. Y ocurrió. En planetas lejanos, mineros levantaron sus herramientas repitiendo la frase. En estaciones orbitales, niños rieron al pronunciarla. En mundos acuáticos, coros de voces burbujearon la expresión en sus idiomas líquidos. Millones de pequeñas acciones se entrelazaron en un mismo instante. La causalidad tembló. El umbral lambda apareció en medio de la plataforma, una sombra gigantesca, deformada, gritando con furia. No. Esto no es mío. No puedo alimentarme de lo compartido. Sus brazos de humo se estiraron hacia Nerea, pero cada vez que intentaba tocarla, la red de voces lo repelía. El eco colectivo lo debilitaba. Nerea levantó la copa y sonrió. Lo siento, Lambda. Esta vez no hay trampa. Esta vez brindamos juntos. El umbral lanzó un último rugido antes de encogerse como una sombra atrapada por la luz del amanecer. El rosario de Sor Delta brilló, encerrando los restos en un sello que se cerró con un chasquido definitivo. El silencio fue absoluto. Luego, un murmullo recorrió los sistemas. Millones de especies repitiendo la frase con una nueva intención. Brom cayó de rodillas, agotado, pero con una sonrisa orgullosa. Tu planeta, quizá merezca otra oportunidad. Sera inclinó la cabeza, destellando suavemente. Lo han conseguido. Han transformado un arma en un puente. K-404 levantó la mano humeante. ¿Podemos celebrar con cerveza real ahora? Porque empiezo a sentir que mi bag de inmortalidad tiene fecha de caducidad. Nerea rió. Una risa cansada, pero auténtica. Miró a la cámara, aún encendida,
y habló por última vez. Entonces, Galaxia, ¿quién se atreve a sujetar mi cerveza conmigo? Cliffhanger del capítulo 5. Las sirenas del consejo volvieron a sonar, pero esta vez con un tono diferente. En lugar de la alerta roja habitual, una nueva notificación apareció en todas las pantallas. Protocolo cerveza, estado redefinido, de amenaza a cooperación. Votación de cuarentena suspendida. Tierra en observación. La multitud en cientos de mundos estalló en vítores y celebraciones. Nerea cerró los ojos, sabiendo que la batalla no había terminado, pero por primera vez, la humanidad ya no estaba sola. El eco del mensaje aún flotaba por la galaxia como un trueno que no se apagaba. Millones de seres habían repetido la frase. Había cruzado océanos de vacío, atravesado tormentas solares, resonado en cuevas cristalinas de mundos remotos y hasta en la mente colectiva de especies que no usaban palabras, sino vibraciones. La Tierra, que horas antes estaba a punto de ser condenada, ahora se encontraba en el centro de una nueva sinfonía. Y Nerea, con su camisa hawaiana arrugada y la copa todavía en la mano, se convirtió sin querer en el rostro de aquel cambio. En la plataforma de comunicaciones, los restos del umbral lambda seguían brillando dentro del sello de Sor Delta. La sombra forcejeaba, diminuta, como un insecto atrapado en ámbar. No podéis detenerme para siempre, susurró, apenas audible. Mientras exista la tentación de hacer trampa, yo volveré. Nerea lo miró con una calma inesperada. Quizá tengas razón. Pero ya no estarás esperando en la oscuridad. Ahora sabemos que existes. Y cuando la galaxia entera te ve, dejas de ser un monstruo y pasas a ser solo una advertencia. K404 se acercó, todavía echando humo de su brazo carbonizado. Eso fue poético. ¿Estás segura de que no eres una estrella del pop? Porque el discurso me sonó a final de concierto. Ella sonrió cansada. Lo único que sé es que necesito dormir una semana entera. El almirante Xal apareció en un holograma gigante sobre ellos. Su rostro pétreo mostraba una mezcla de ira y respeto. Has puesto a toda la galaxia de tu lado, humana. Si fuera por mí, aún te encerraría por el caos que has desatado. Pero no puedo ignorar lo que vi. Ni lo que escuché. El silencio se hizo pesado. Entonces, Xal inclinó la cabeza apenas un centímetro, lo más parecido a una reverencia que su especie podía dar. La votación ha sido suspendida. La Tierra no será aislada. Viviréis bajo observación, pero libres. Brom golpeó el suelo con sus garras en señal de victoria. Por primera vez en siglos, una decisión del Consejo me parece justa. Sera, agotada, proyectó un resplandor suave. Lo hemos logrado. Hemos cambiado el significado de una palabra. Eso nunca antes había sucedido a escala galáctica. Nerea levantó la copa y la sostuvo hacia arriba. No hemos cambiado una palabra. Hemos cambiado lo que significa arriesgarse. Miró directamente a la cámara de comunicaciones, sabiendo que millones aún la observaban. Cada vez que alguien diga espera mi cerveza, quiero que recuerde esto, no es un grito de arrogancia, sino una invitación. Una forma de decir no estoy solo, hazlo conmigo. Se hizo un silencio cargado. Luego, en un planeta acuático, un coro de voces repitió la frase al unísono. En un mundo desértico, clanes enteros la pronunciaron golpeando el suelo con bastones. En estaciones orbitales, trabajadores la gritaron entre risas. El eco se propagó de nuevo, esta vez más fuerte, más limpio, más humano y más universal. El umbral chilló una última vez dentro del sello, y luego se desvaneció en una chispa mínima que desapareció en el aire. Horas después, la cumbre de Próxima se reanudó. Donde antes había habido sirenas y amenazas, ahora había murmullos de curiosidad y brindis improvisados. Los delegados de múltiples especies se acercaban a Nerea para conocerla, para estrecharle la mano, para intentar comprender cómo una camarera con camisa hawaiana había cambiado el destino de la galaxia. Brom permanecía a su lado como guardián y testigo. Sera traducía emociones en tonos suaves, abriendo puentes entre culturas que antes no se miraban. Sor Delta guardaba el sello en su hábito, consciente de que la vigilancia debía continuar. Y K404, orgulloso, pedía cerveza real como recompensa. Tengo un bug que me permite beber sin cortocircuitar, explicó a quien quisiera escucharlo. Soy básicamente el androide más avanzado del universo. Nerea no discutió.
Después de todo, se lo había ganado. Cuando por fin salió al balcón del salón de embajadores, vio el horizonte de Próxima iluminado por fuegos artificiales espontáneos. Naves pequeñas dibujaban espirales de luz en el vacío, celebrando la nueva definición de un simple chiste humano. Se apoyó en la barandilla y respiró hondo. Nunca se había imaginado como líder, ni como heroína. Solo era alguien que servía copas y decía tonterías para romper el hielo. Y, sin embargo, allí estaba, con toda una galaxia escuchando sus palabras. K404 se acercó por detrás. Debo admitirlo, Nerea. Has superado mis cálculos. Incluso me atrevo a decir que eres la mejor humana que he escoltado, y la única que no ha intentado dispararme. Ella rió. Dame tiempo. Al amanecer, si es que podía llamarse amanecer al ciclo artificial de Próxima, el Consejo publicó un nuevo decreto. El protocolo cerveza quedaba oficialmente redefinido. Nivel de amenaza máximo solo se aplicará si la frase se pronuncia con intención egoísta o destructiva. Nivel de cooperación máximo si la frase se pronuncia en comunidad, con propósito compartido. Nerea leyó las palabras en la pantalla y soltó un suspiro. Habían convertido una maldición en una bandera. Brom se inclinó hacia ella. Mi pueblo canta tus decisiones. Desde hoy, serás recordada como la que transformó el miedo en canto. Nerea se sonrojó. Espero que el canto tenga buen ritmo. No, replicó Brom. Es terrible. Pero es nuestro. Más tarde, en la cantina a la orilla, la vida volvió poco a poco a la normalidad. Nerea sirvió copas de colores imposibles, mientras turistas, soldados y diplomáticos comentaban lo ocurrido. Sobre la barra, un cartel nuevo brillaba con letras talladas a mano. Si vas a decir, espera mi cerveza, trae amigos, un plan y responsabilidad. Nerea lo miró con ternura. Aquel letrero era más que una advertencia, era el recordatorio de que lo imposible podía sostenerse, siempre que no se hiciera en soledad. Esa noche, cuando el bullicio se calmó, salió al exterior de la estación. Miró las estrellas lejanas y levantó su copa hacia el cielo. Bueno, universo, que alguien sujete mi cerveza. Porque todavía tenemos mucho que hacer. Y por primera vez en mucho tiempo, el cosmos no respondió con miedo, sino con un murmullo de millones de voces repitiendo su invitación. La galaxia entera, al unísono. Espera mi cerveza. Y así, lo imposible dejó de ser un peligro y se convirtió en un puente.